Para lograr el objetivo de la trama, dice Pedraz, trataron de comprar el favor de funcionarios o piezas clave de las investigaciones. Uno de ellos, el fiscal José Grinda. A él la trama quiso ofrecerle un puesto de trabajo en el extranjero y 300.000 euros. A Carmen Pano, testigo clave en el caso Koldo, le habrían intentado ofrecer 50.000 para condicionar su declaración. Ella es quien dijo en sede judicial que había llevado 90.000 euros en efectivo a Ferraz. Y en este caso el juez también recoge varios ejemplos de esas maniobras, de cómo trabajaba o cómo pretendía trabajar esta trama, ofrecimientos de dinero a fiscales, también a esa empresaria, a Carmen Pano, que dijo que había llegado con dinero, que había trasladado dinero en efectivo a la calle Ferraz y con un pago se pretendía que se desdijera de lo que había contado. Dos supuestos intentos de soborno, fundamentalmente, el del fiscal anticorrupción José Grinda y el de Carmen Pano. El auto del juez señala que Ley de Díaz pudo ofrecer 300.000 euros al fiscal José Grinda para sobornarle y, entre otros aspectos, obtener información que afectase al fiscal jefe Alejandro Luzón. Pero el entorno del fiscal José Grinda, que no tiene motivo alguno para mentir, Ángels, asegura tajante a la SER que jamás recibió un soborno, ni siquiera un ofrecimiento de pago por parte de Ley de Díez o de su entorno. Por su parte, la abogada Leticia de la Hoz, también mencionada en el auto como supuesta mediadora para un posible pago de 50.000 euros a Carmen Pano, a la empresaria, para que desmintiera haber llevado dinero negro a Ferraz, también niega la acusación. Dice que no solo no le hizo ofrecimiento alguno, sino que echó a Pano de su despacho y que tiene pruebas de ello. Desde luego, Ángels, además, todas esas supuestas acciones de desestabilización de procedimientos judiciales a tenor de lo que hemos visto en todos esos procedimientos, han tenido nulo éxito. Pedro, volvemos contigo. En este auto hay algunas referencias en palabras de terceros, en mensajes al presidente del gobierno, se refieren como de Guan en alguno de esos mensajes, pero no hay una relación directa entre los hechos que a priori podríamos entender a partir de ese escrito del juez Pedraz que está investigando y el propio Pedro Sánchez. Sí, hay referencias de terceros, como ocurren en otras causas. Lo que pasa es que esta vez, pues los investigadores y el propio juez, a diferencia de lo que nos ha ocurrido en otros casos, pues no han realizado inferencias sobre cuál puede ser la responsabilidad por ahora del presidente del gobierno en todo esto. Si descendemos al detalle, algunos de esos comentarios tienen que ver o se producen el mismo día que el presidente del gobierno rompió su silencio tras 5 días de reflexión para anunciar que continuaba el 29 de abril de 2024, creo recordar. Bueno, ellos hablan, entre ellos, está exponiendo lo que nosotros hemos aportado o vienen a decir algo así. Si se recupera la intervención del presidente del gobierno, una declaración institucional sin preguntas de aquel día, pues a mí me ha costado ver reflejados los supuestos trabajos de este grupo en esa intervención. En cualquier caso, el auto yo creo que hubiera esbozado una responsabilidad mayor de Sánchez si la hubiera encontrado hasta ahora y estaremos pendientes a cómo evoluciona también la investigación. Todo esto está sepultando informativamente la trama de destrucción de pruebas, la Operación Kitchen montada en el Partido Popular para presuntamente ocultar la corrupción en el Partido Popular. Y esta es la imagen hoy. Hoy declara día clave el ministro Jorge Fernández Díaz, el hombre al que, según la instrucción, sería máximo responsable. Nadie señala ni a Cospedal ni a Rajoy. Él va a ser quien se coma todo esto. Esta es ahora mismo la imagen en directo. Pedro Gómez. 8 años después de que se iniciase esa investigación judicial por esa operación parapolicial para intentar localizar y destruir las pruebas de Luis Bárcenas, comienza la declaración de los acusados. En este momento está Francisco Martínez, el que fuera secretario de Estado y número 2 de Jorge Fernández, explicando su relación con Villarejo, al que ha dicho conoció en el año 2012. Veremos hasta qué punto reconoce los hechos o qué conocimientos tenía de esa operación, porque la Fiscalía le pide 15 años de prisión. Y luego está el empresario Pérez Dolcet, que también declaró ayer ante el juez. Él presentó 3 grabaciones de audio y él en su declaración fue extraordinariamente claro. Las órdenes de espiar a Bárcenas venían de 2 puntos, de María Dolores de Cospedal y del exministro del Interior,
de Fernández Díaz, que está sentado en el banquillo. ¿Y por qué llega a esta conclusión? Él dice, Silvia, que los audios que se incorporaron a la causa y que forman parte del objeto del procedimiento son audios traídos y que no son todos los que deberían estar. ¿Por qué dice esto Pere Dolcet? Porque Pere Dolcet ha tenido acceso durante años a través de, digamos, una suerte de grupo que él creó porque se considera un perjudicado de Villarejo, y él ha logrado recopilar prácticamente todo el material que tenía Villarejo a través de distintas fuentes, abiertas y otras no, y considera que hay audios que no se incorporaron en su momento al objeto del procedimiento. O sea, está diciendo que hay audios que deberían estar ahí y no están, y de ahí que le lleva a concluir, porque él los ha escuchado, que efectivamente la operación La X famosa, que se está buscando en el juicio y es una incógnita, aún sería María Dolores de Cospedal, y que el secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, número 2 del Ministerio de Interior, conocía de sobra la existencia de la operación Kitchen y la avaló. Es bastante grave el caso de corrupción en el Partido Socialista, bueno, del caso de Leire Díez, pero es bastante casual, ¿no? Qué casualidad, ¿no?, que en esta misma semana estamos teniendo el caso Zapatero, el caso Begoña Gómez, hoy el caso David Sánchez, ayer el caso Leire Díaz. Nos pueden tomar por tontos, pero no. O sea, el juez Pedraz ayer perfectamente podía haber pedido el requerimiento de información ayer, o lo podía haber retrasado a la semana que viene, pero no, quieren concentrar toda la información contraria al Partido Socialista en esta semana para dar una imagen de país agónico, de caos. Ya lo dijo ayer Feijóo cuando entró a la sesión de control del Gobierno, para desmoralizar sobre todo a la izquierda, porque esto se trata también de una guerra psicológica. Hay una guerra psicológica para desmoralizar al votante. Son una panda de mediocres en el Partido Popular, que yo los comparo un poco como a una carrera, ¿no? Ellos no consiguen llegar a la meta por sus propios métodos y necesitan de ayuda. Y necesitan la ayuda, ayer quedó además muy demostrado, de periodistas que están dispuestos a dar los titulares que ellos necesitan, y de policías que están dispuestos a filtrar información averiada a esos periodistas. Entonces, el problema de todo esto, de esta desesperación, porque no consiguieron en las urnas el 23J lo que ellos querían, que era el poder, pues fruto de esa desesperación estamos viendo, pues eso, los errores, ¿no? Como los de ayer, en el que escuchamos a Esther Muñoz en el Congreso replicar el titular que le había dado el Confidencial de que se estaba registrando la sede del Partido Socialista por financiación ilegal. No es verdad. No estaban registrando la sede del Partido Socialista, estaban requiriendo información por el caso de Leire Díaz. No es un simple error. Yo qué sé, yo es que me quedo un poco... Claro, es que es muy difícil. Está bien para empezar, ¿eh? Es muy difícil. Oye, yo no voy a hacer como que me lo sé todo, porque no es verdad, ¿no? Yo sí creo que la coincidencia es mucha coincidencia, Xavi. Es mucha coincidencia. Y que hay otras instrucciones que han tardado infinitamente más. Y que ha habido secretos de sumario para mí escandalosos, como el de Montoro, 7 años sin que supiéramos nada, y este caso, el de Zapatero, ha sido radiado desde el minuto 1. Ayer Aznar dice, el que pueda hacer que haga, lo digo otra vez, lo ratifico, lo subrayo. Y esta mañana, justo media hora antes de que empiece la sesión de control, tenemos a la policía en Ferraz y además radiando los medios de comunicación, diciendo en una portada que esto era financiación irregular, la línea roja que está pidiendo la oposición, y sin embargo no era, y que era un registro y resulta que no era un registro, que era un requerimiento. Hombre, yo creo que la presión obviamente está siendo muchísima, demasiada para los hechos reales que se están investigando, para mí, y creo que para mucha progresía también. Decía Estefanía, ¿qué están pensando los progresistas? Pues no sabemos qué están pensando los progresistas, pero yo creo que sí habrá gente escandalizada, por supuesto. A mí cosas de las que he leído del auto de Pedraz me escandalizan, pero también es verdad que también me escandalizan los tiempos de la justicia, los relatos que sí que avanzan y tienen una investigación y los que no, los diferentes tiempos que hay y las diferentes causas y las diferentes velocidades. Eso también creo que escandaliza, y ese contexto no solo lo están teniendo en cuenta los votantes futuros, sino los socios de gobierno. Bueno, yo creo que aquí estamos asistiendo al debate crudo entre la política y la antipolítica, y de esto llevamos ya algunos años haciendo advertencias de cómo el discurso de la antipolítica acaba imponiéndose en muchos casos,
o por lo menos durante un tiempo. La máxima expresión, la máxima referencia, pues es el amigo Donald Trump, ¿no? Como sobre la base de un discurso antipolítico consigue unos objetivos políticos tremendos, y en Europa, como los discursos antipolíticos o antieuropeístas van teniendo además un cierto arraigo electoral con ciudadanos que tienen sus motivos, sus frustraciones, y ven en la antipolítica, pues en fin, la solución de los males. ¿Por qué digo esto? Porque la descripción que se ha hecho de la complejidad de este mandato de Pedro Sánchez y de la mayoría progresista que se construyó, pues era más que evidente, ¿no? Que ahí se conjugaban partidos o formaciones netamente progresistas, también formaciones conservadoras, nacionalistas, independentistas, etcétera, que cada uno, lógicamente, por su interés, creían que en esa coalición pues iban a encontrar respuesta a sus aspiraciones. Y eso es legítimo, eso es la política. Y enfrente, pues estaba, desde mi punto de vista, la frustración y la desesperación de que, habiendo ganado las elecciones, no se hacía gobierno, y a partir de ese momento entra en juego la antipolítica. Yo no cuestiono los procedimientos, pero sí cuestiono la instrumentalización automática y la coincidencia automática en circunstancias políticas de relevancia para que vayan saltando las cosas. Y claro, este viaje a la sede del PSOE, o buscar a todos los tasadores de joyas que haya por España para que sobre la base de una fotografía de la policía en una bolsa pues especulen sobre el valor de una joya, pues eso es la antipolítica, pero eso hace mucho daño. Estamos en un momento en que las prisas mandan. Es decir, ahora mismo ya prácticamente nadie, estamos hablando de lo que parecía el tema que iba a llevarse por delante al Partido Socialista, que es la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero, que sigue manteniendo evidentemente su gravedad. Hemos pasado esa pantalla, nos hemos situado en otra pantalla, que es la entrada para requerir información de la Guardia Civil en el Partido Socialista. Esto vuelve, según esta rapidez con la que nos movemos en este mundo, a poner el foco otra vez en el Partido Socialista, y ya pensando que esto ya es el límite. La justicia es la que tiene que resolver todas las cuestiones. Es decir, la justicia resolverá el tema del hermano del presidente Pedro Sánchez, y esto será a partir de mañana cuando comparezca. La justicia resolverá lo que hay en el tema de Begoña Gómez, que, por cierto, recordemos que hace 2 días la UCO sacó un documento, sacó un informe que decía que no había ninguna irregularidad en el tema de la cátedra, ni había tampoco ningún ingreso sospechoso. La justicia y las explicaciones que tiene que dar José Luis Rodríguez Zapatero son las que decidirán qué pasa con las actividades del expresidente del Gobierno. Y la justicia será la que decidirá lo que tiene que pasar con la trama que afecta a Leire Díez. ¿Cuál es el problema? El problema es que el Partido Popular, que la derecha y que la ultraderecha ya da por condenados a todos estos personajes. Condenados. Es decir, sin tener ningún tipo de miramiento por la presunción de inocencia, sin tener ningún tipo de miramiento por el papel de la justicia, y esto, insisto, contamina la opinión pública, que habla en los mismos términos que habla mayoritariamente la derecha y la ultraderecha y sus altavoces mediáticos, que son muchos. Y ahora mismo yo tengo algunos delante y digo esto porque lo estoy visualizando. Es decir, que yo diría que la premisa, Carlos, en todo, sin quitar importancia a nada, sin pensar que esto no va a afectar y no tiene que afectar ni al Gobierno ni al Partido Socialista, pero quizá las palabras también serían prudencia y calma.